Proseguimos con el tema de la objetividad en sociología. Hoy en día es tan importante rescatar la objetividad porque estamos cayendo socialmente en una especie de vórtice de caprichos, de modelos, de estereotipos, de cosas que se han ido pues estableciendo poco a poco y que tiene pues un trasfondo también, tiene un trasfondo normalmente ideológico detrás de cada uno de estos elementos que tenemos que aprender a ver. Por lo cual es importante rescatar aquellos criterios que han servido a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos años para establecer, pues, qué es verdad, qué es objetivo, qué es subjetivo, porque estamos cayendo en ese gran problema donde pareciera que cada verdad cuenta y como que no hubiera una verdad que podría dar mejor explicación a todo lo que estamos viviendo. Lo digo porque hay demasiada subjetividad reinante, sobre todo por esa cantidad y cúmulo de ideologías que desde la influencia filosófica han venido apareciendo poco a poco, casi como si fuera el fenómeno religioso de las sectas que se fueron estableciendo en cada ciudad, según el modelo de cada quien, el gusto de cada quien, y dando obviamente no solamente a grupos que son respetables, sino también a grupos que realmente se exceden extremadamente. Pues lo mismo pasa con los ciudadanos. También los ciudadanos, cuando nos volvemos subjetivos, podemos caer en una actitud sectaria, donde yo soy el único que importa, los demás no importa, la sociedad no importa, y empezamos obviamente a generar esta especie de anarquía social, donde realmente cuesta ya ponerse de acuerdo, ya todo es ofensivo, ya nada es objetivo. Ese es el gran peligro en el cual estamos cayendo, donde se han irrespetado las autoridades que han existido desde hace muy pocos años, como las autoridades científicas de la medicina, de la biología, de la embriología, de la fisiología, de la psicología, y que de alguna manera han empezado a tener el efecto de empezar a, como que fuera mitosis celular, a subdividirse en pequeñitas aparentes escuelas que yo más bien llamo pues especies de sectas sociales, donde cada grupito se va adaptando pues a la ideología que mejor le conviene y pareciera que la verdad ya no nos importa conseguir. Algunos criterios de objetividad que anteriormente eran muy importantes y no deberíamos descuidar, siguen siendo importantes, pero como digo, se han ido como que acallando, ¿verdad? Ocultando, y ya nadie quiere obviamente volver a las bases, a los cimientos de la objetividad que pues que dio origen al método científico, que dio origen a la cantidad de ciencias modernas y contemporáneas, que ese es el camino que llevábamos, pero poco a poco como que socialmente nos vamos extraviando. Pues para hacer sociología necesitamos retornar a estos principios y criterios de objetividad. También hay algunos criterios de ética que es necesario también rescatar. ¿Qué criterios de objetividad existen? Primero, el principio de realidad en psicología, que habla acerca de la relación que existe entre los deseos personales, individuales, ¿verdad? Y pues el bien colectivo. En este caso, el principio de realidad nos hace ver que el ser humano tiene que aprender a dominarse, tiene que aprender a dominar mediante la memoria, la razón y estas facultades intelectuales aquellos elementos que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades primarias y necesidades también biológicas. No podemos caer esclavos, ¿verdad? Hacer cumplir la necesidad. De hecho, el principio se establece más o menos de la siguiente manera. No sería posible, ¿verdad? El convenio de seres humanos si cada quien le da rienda suelta a satisfacer las necesidades particulares. Porque el hambre, el querer tener más, el querer lucir tal prenda, podría llevarnos a una especie de sociedad en la cual pues no importaría el prójimo, no importaría la solidaridad, no importaría el ponernos de acuerdo, sino que solamente mi objetivo. Es la misma actitud que toman, por ejemplo, estas leyendas del narcotráfico como Pablo Escobar, donde solamente su realidad importaba y la realidad de los demás no importaba nada. Ese es el peligro se da cuando no sabemos controlar pues estas necesidades que existen obviamente en el ser humano. ¿Cuánto no desearíamos ser millonarios? ¿Verdad? Pero imagínense si no pusiéramos freno a la necesidad de ser millonarios respecto al derecho que tiene el otro de poseer sus bienes particulares. Si le diéramos rienda suelta a estos deseos,
pues podrían haber saqueadores, merodeadores que robarían y que obviamente aumentaría la cantidad de robos, la cantidad incluso de violaciones a la propiedad privada por el simple hecho de querer que todos satisfagan sus deseos particulares. Entonces el principio de realidad de psicología nos dice, tenemos que aprender a dominar estas necesidades mediante el uso, pues, de la memoria que me ayuda a recordar los principios éticos, ¿verdad? De la razón que me ayuda a poder plantearme escenarios, ¿verdad? Incluso necesitamos un poco la intuición de poder definir qué haría yo bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas situaciones quizá hipotéticas que podrían poner en peligro mi ética, mi forma de relación humana el respeto que debo hacia los demás. También están las tablas de verdad en lógica, que como ya habían visto quizás en filosofía, seguramente vieron un poco acerca de ello, pero si no lo vieron, pues existen las tablas de verdad en la lógica formal que han servido durante toda la Edad Media para poder, bueno, y sobre todo la Edad Moderna, para establecer qué es verdadero y qué es falso en una argumentación. Cuando estamos debatiendo, cuando estamos obviamente definiendo lo que es verdadero, lo que es falso en un discurso, por ejemplo, de un político, del marketing, de una ideología filosófica, de una ideología de la sociología. Hay teorías sociológicas que veremos más adelante pues, para hablar de la verdad implícita detrás de esas ideologías, si son o no son válidas. Se ocupa obviamente evaluar toda argumentación mediante el rigor metodológico de la lógica formal. Eh, Obviamente, cuando ya uno se vuelve un poco más práctico y conoce bien estas reglas, pues no necesitamos volver a hacer fórmulas. Nada más nos basta la lógica material, la lógica filosófica, para poder definir cuándo alguien está diciendo verdad o cuándo alguien está utilizando también falsedad. Necesitamos retornar a estos principios tan importantes y rigurosos que son leyes de lógica, las que estamos perdiendo, obviamente, porque ya nadie se esfuerza por estudiarlas. Yo me he llevado sorpresa que en facultades, incluso vaya de ingeniería, ya la lógica formal ya no se está utilizando, ya no se está estudiando, porque aparentemente todo es ese computador, entonces estamos descuidando la parte humana detrás de el avance tecnológico. Volviéndonos demasiado tecnócratas y poco lógicos, pues obviamente nos estamos volviendo esclavos de la tecnocracia y limitamos la capacidad del ser humano también para analizar, para poder entender los criterios de verdad como este de la verdad en lógicas en las tablas de verdad. Hay criterios de verdad también en nociología y en ontología, que son dos disciplinas de la filosofía, ¿verdad? Hay criterios de verdad que nos hablan sobre cómo es el conocimiento verdadero, ¿verdad? Tenemos todo el conocimiento epistemológico ahí y tenemos también todo el avance científico que hay alrededor del estudio del ser, que nos hablan de cuándo, ¿verdad? Hay un ser verdadero, cuando algo no es un ser, cuando intenta entender pues la realidad, los fenómenos que están obviamente nuestra vida, en nuestra existencia. Entonces la ontología tiene sus propios criterios, la nociología también, pues hay que indagar, hay que conocer y de alguna manera aplicar también. Están los criterios de verdad ética. Normalmente están recogidos estos criterios de verdad en lo que hoy llamamos los principios de la ética. Un poquito en adelante, por lo menos voy a recordar cuál es esa lista de principios éticos que hay que considerar para mantener la objetividad en el análisis social. También está el aprender a hablar sin utilizar falacias, sin utilizar mentiras, porque las falacias están ya desenmascaradas por todo el estudio filosófico que ha habido alrededor de la argumentación. Ya conocemos cuál es la lista que existe de las falacias, pues hay que conocerlas, hay que entender en qué escenarios se pueden llegar a encontrar y eso tuvieron que haberlo visto en filosofía, y si no, pues yo con gusto voy a dejar en esta misma aula virtual un video completo donde yo mismo voy a explicar cada una de las falacias para que usted, si no lo ha visto en filosofía, lo vea conmigo, ¿verdad? Y usted pueda pasar por más o menos dura cerca de una hora porque son bastantes falacias, pero le digo algo, si usted se vuelve experto en conocer las falacias ad verecundiam, ad antiquitatem, la falacia de ad nauseam, ad misericordiam, ad populum, la falacia ad hominis, todas estas falacias que tienen nombres latinos, si usted se vuelve experto en identificar esas falacias, a usted nadie en esta vida le va a poder ver la cara en un discurso a través de
cualquier conferencia, a través de cualquier producto o incluso los partidos políticos, si usted es capaz de reconocer las falacias en la argumentación que comúnmente cometen los seres humanos que no respetan la verdad, usted fácilmente será bastante libre. Sabrá identificar cuando un político, un economista, un mercadólogo, un religioso le está diciendo falsedad. Por eso les digo, tómense el tiempo para ver ese video que les voy a facilitar, de un video pregrabado donde yo explico todas las falacias lógicas conocidas, por lo menos las más conocidas, las menos técnicas se puede decir, y las más comunes también, que comúnmente podemos verla en el en el lenguaje cotidiano. Los postulados de verdad en el hecho por demostración. También obviamente hay criterios de verdad que son los resultantes después de haber indagado con la prueba, con el test, con las herramientas de investigación que hemos aplicado. Aquí, pues, por ejemplo, en esta pequeña infografía se pueden ver algunas de las falacias que van a ver en los videos. La del hombre de paja, falsa causa, la del ad hominem, la de la pendiente resbaladiza, el alegato especial, la de la pregunta cargada o ad conditionalis, la populista o ad populum, ¿verdad? Yo la voy a dar con el nombre latino, ahí les voy a dar la traducción obviamente también y algunos ejemplos. Les aseguro que les va a parecer interesante. Si logran verse ese video, van a aprender bastante. eh, y que por lo menos, si les puedo decir por testimonio propio, ayuda mucho. Ayuda mucho para cuando uno se enfrenta a debates, sobre todo ahorita en las redes sociales, donde comúnmente dialogamos, conversamos temas y todo, pues es valioso aprender a determinar cuándo alguien está mintiendo, porque estas falacias obviamente están basadas en leyes de la lógica y cualquiera que utilice esta falacia está básicamente mintiendo. ¿Verdad? Así que vale la pena que las puedan ver. Lo que normalmente verán en ese video es esto más o menos, ¿verdad? Pongo uno o dos ejemplos y pongo la caricatura de la página de falaciasescépticos.es, donde ellos nos regalan una caricatura con otro ejemplo más que ayudaría a visualizar un poquito en qué consiste cada una de las falacias, ¿verdad? Es lo que van a ver en el video que les voy a dejar también. Criterio de verdad ética. Hay varios criterios que son importantes también para determinar, además de los principios éticos que también hay que mencionar. ¿Cómo qué criterios? El criterio de la sensibilidad ética. Cuán importante es que no perdamos la capacidad de poder tener esa sensibilidad humana ante el dolor, ante la angustia, ante la pérdida, ante la carencia, porque eso es importante también al momento de tomar ciertas decisiones de análisis. ¿Verdad? Casi siempre el investigador no debe hacer juicios de moral, pero en el caso de la sociología siempre suele suceder que terminemos haciendo juicios de valor. Eh, y normalmente el sociólogo que se encarga de describir la sociedad no lo hace, pero los que estudiamos sociología en una universidad, cuando vamos a analizar la realidad, por ejemplo, de Honduras, necesitamos, ¿verdad?, tener obviamente sensibilidad ética para hablar de ciertos temas como el subdesarrollo, la calidad de vida, las problemáticas sociales. Ahí se ocupa de la sensibilidad ética. También ocupamos la capacidad de deliberar moralmente, es decir, ocupamos desarrollar esta capacidad de deliberación. Normalmente en clases de ética o clases de filosofía se le pide a los estudiantes que analicen casos, o por lo menos que lean casos, que vean también testimonios de vidas, para que realmente puedan aprender, ¿verdad? Las decisiones cruciales que alguien pudo tomar o incluso puedan practicar qué decisión tomar bajo un criterio, por ejemplo, de un caso hipotético. Es un ejercicio necesario, ¿verdad? La madurez le ayuda a uno pues a mejorar esta capacidad de deliberación moral, pero les digo, aún ya maduros, hay gente que tiene 30, 40 años y no puede decidir correctamente, es decir, toma decisiones a la ligera, no toma decisiones con sensatez, mucho menos con virtud. Entonces, la deliberación moral es algo que se debe practicar para que se vuelva un hábito. ¿Verdad? Porque ya hemos visto gente muy adulta que no toma una recta deliberación, al contrario, parecen ir contracorriente, contra la ética misma, ¿verdad? Un montón de corruptos, un montón de ladrones, narcotraficantes, gente que vive obviamente haciendo negocios de mal vivir y que obviamente no sirven a la sociedad, más bien le estorban a la sociedad. Entonces, esto dice mucho sobre su capacidad de deliberación moral. No es que la tengan quizá dañada, es que nada más el afán por la libertad, el afán
por la misma defensa de la autosuficiencia y además una cierta arrogancia que habita en el espíritu humano es lo que les hace incapaces de poder deliberar siempre correctamente. Por eso es necesario desde la infancia empezar a enseñar a la juventud, a la niña, a la niñez y juventud a deliberar correctamente. También está la acción moral, importante hacer análisis sobre los actos. Para eso necesitamos conocimiento ético. Necesitamos tener este conocimiento de los principios generales de la ética, principios particulares de la ética, que nos ayudan perfectamente a deliberar sobre cómo ha sido el acto moral, si ha sido lícito o ilícito, bueno o incorrecto. Y obviamente conocer también los diferentes tipos de juicio, como los juicios morales basados en el placer, el hedonismo, los juicios morales basados en la defensa de la autonomía, los juicios morales basados en la convención social, los juicios morales basados en las reglas o leyes establecidas por una autoridad suprema como el gobierno, y los juicios morales basados en el carácter, que es el que comúnmente utilizamos cotidianamente. Normalmente los adultos hemos desarrollado el carácter y muy poca gente ha podido desarrollar el carácter que llamamos carácter trascendente. ¿Qué es el carácter trascendente? Es aquel carácter más elevado. Un simple carácter es alguien, por ejemplo, que dice, bueno, yo soy adulto y por tanto no puedo estar, por así decirlo, burlándome de la gente que está indefensa. No puedo burlarme de alguien que tiene una discapacidad. Eso es el carácter común y corriente. Pero hay un carácter trascendente que nos ayuda a ver la sociedad, a ver la humanidad de manera más global, de manera más universal, sintiendo que realmente tenemos un deber, un deber humano, porque somos de alguna manera hermandad, somos de alguna manera sociedad que debemos permanecer unida, en armonía, en justicia, en paz y todos los principales valores y virtudes que andamos buscando para ser personas rectas. El carácter trascendente, por tanto, está guiado por ese norte. Intenta llevar nuestros actos hacia ese comportamiento sublime, donde actuamos por convicción y no porque hay una ley por encima de mí, donde actúo porque realmente tengo un conjunto de normas ya establecidos por mí mismo, ¿verdad? Y no porque haya una entidad superior a mí, una iglesia o un partido o una ley que me obliga a actuar de cierta manera. No, actúo por convicción. A ese tipo de moral que hay poca gente logra, se puede decir, cultivar, le llamamos la del carácter trascendente, tan importante que es hoy en día. Y también los principios generales de la ética como los siguientes. El principio de humanización, que nos dice que cada vez el ser humano está llamado a ser más humano, que y de alguna manera nos motiva a formarnos. Es decir, es este principio que nos dice, yo soy un ser humano, vine a esta realidad, la realidad humana es apoyarnos unos a otros, aprender ciencia, técnica, oficio, para ayudarnos a desarrollar la sociedad misma y por tanto yo me muevo a ser cada vez más humano. Me esfuerzo por formarme, me esfuerzo por informarme, por estar obviamente al día de la vanguardia. Y a la vez también por hacerme, ¿cómo se puede decir?, acreedor de una moral elevada. Tenemos además como principio ético la autonomía. La autonomía significa respetar la autodeterminación. En la mentalidad de los libertarios, por ejemplo, ellos establecen que hay tres derechos fundamentales. El derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a los bienes privados. Y en la definición incluso del libertarianismo, diríamos que es aquella persona que considera que debe respetarse, ¿verdad?, el derecho irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Es decir, yo no tengo por qué meterme en las decisiones que toma otra persona. Más o menos por ese mismo camino va el principio ético de la autonomía. Yo tengo que respetar el proyecto irrestricto de la vida del prójimo. No tengo por qué imponerle nada a nadie. Tengo que aclarar que para vivir en sociedad necesitamos ciertos convenios, ciertas normas que podrían impedir, obviamente, que exista el crimen, que exista el abuso, que exista la explotación. Entonces, no se puede tampoco, por respetar el derecho a la autodeterminación, ser obviamente laxos en permitir que exista la autonomía extrema. Tiene que haber obviamente un orden social y ese orden social lo establece la ley. Así que debe ir en equilibrio el tema de respetar la autonomía de la persona, pero
siempre y cuando esa autonomía no dañe, obviamente, la libertad de los demás. Como decía Benito Juárez, el derecho al respeto ajeno es la paz. Pues también el derecho también al convenio común también es la paz. Necesitamos también ponernos de acuerdo porque buscamos un bien común, un bien de alguna manera social, donde vivamos en armonía, donde el otro no pisotee la dignidad de otro. También está el principio ético de la dignidad. Definimos que todos los seres tienen valor y inicialmente comenzaba por el ser humano. El ser humano, en la época humanista, pues el ser humano era la medida de todas las cosas, como enseñaba Protágoras. Pues la mentalidad de los humanistas es que el hombre era el punto de partida para hacer ciencia, para definir las normas y todo lo demás. Ya no la visión teísta que existió durante toda la Edad Media, donde Dios ocupaba el centro y la iglesia definía qué era lícito o ilícito. Ahora la moralidad está fundamentada en el ser humano. Así lo han creído los humanistas. Pero pero tenemos que también reconocer que la dignidad del ser humano debe ser establecida socialmente y respetada también socialmente. Para eso existen las normas. Normalmente la mayoría de las constituciones de los países han definido, ¿verdad?, la defensa de la dignidad humana. La mayoría han definido incluso que este respeto a la dignidad de la vida humana comienza desde la fecundación. Desde ahí comienza el respeto a la vida humana. Se considera, por tanto, en el derecho de muchos países, vida humana cualquier ser en gestación en el vientre materno. Entonces, por eso hay un gran debate respecto al tema del aborto hoy en día, porque obviamente se está irrespetando el principio de dignidad, que algunas ONGs, incluso las iglesias, y también obviamente gente pensante, gente que ha valorado la ética de estos principios, pues obviamente también defendemos. Lo cierto es que, por ejemplo, en el derecho nuestro, en el derecho de este país, de Honduras, sí ha definido que desde la fecundación, ¿verdad? Ya se habla de que el ser humano tiene de alguna manera goce de protección de parte del Estado, ¿verdad? Incluso hay algunos tratados internacionales que hablan acerca de ello, ¿verdad? De parte de la ONU, del Programa para las Naciones Unidas. Hay varios, de alguna manera, apuntes hacia esa defensa. Sin embargo, pues hay cierto debate, ¿verdad?, sobre este principio de la dignidad humana. Y va a seguir habiéndolo mientras existan ciertas ideologías como las que veremos más adelante. Pero definimos en el principio que el ser humano tiene valor desde que nace. Y hoy en día pues se ha extrapolado también a los animales, a las plantas, incluso pues al medio ambiente. Entonces hubo necesidad por lo que se descubrió científicamente de lo que estamos haciendo con el mundo. Los polos se derriten, la capa de ozono se estaba dañando. Entonces a partir de los años 60, 70 empieza un retorno a enseñar a la sociedad a respetar la casa común, como actualmente le llama incluso la Iglesia Católica, ¿verdad? A través de los documentos de la Iglesia ha venido haciendo una defensa del medio ambiente fuerte, ¿verdad? Hay un documento del Papa Francisco que se llama Laudato Si, que habla acerca de ello, de la defensa de la casa común, para que veamos también, pues, respetar este principio importante que es el de el destino universal de los bienes, que el mundo nos pertenece a todos. Entonces la dignidad se ha extrapolado también a las cosas, ¿verdad? Hay que considerar también ese detalle. El principio de igualdad, el hombre y la mujer tienen dignidad, ¿verdad? Por igual. Y hoy, pues con tantas ideologías que han surgido, como la ideología de género, pues está estableciendo también la igualdad a otros géneros o aparentes géneros. Digo géneros o aparentes géneros porque de alguna manera se ha creído que el género primero estaba ligado al tema sexual, al tema de la determinación del sexo. Hoy, después de un tiempo, pues viene la psicología y vienen algunas influencias también de carácter sociológico eh, a querer establecer que el género no es un constructo y por tanto, ¿verdad? Hay diferentes tipos de géneros. Y hoy en día, pues después de ese boom en que se vuelve viral con la tecnología, pues ya cada uno empieza a crear su propio estilo y género y han aparecido una cantidad de géneros, ¿verdad? Que ya como que exceden hasta la imaginación, ¿verdad? De alguna manera, pues cada quien intenta de alguna manera validar sus gustos personales, creo yo, porque no hay una fuente, se puede decir, no hay una base sólida, científica, aprobada por toda la comunidad científica, como normalmente se hace con todas las leyes de este universo, como se hace con todas las leyes de la química, de la física, de la biología, que hay un consenso
mundial respecto a un conocimiento científico, pues no ha ocurrido respecto a esa cantidad de géneros que dicen que existen. Mientras no ocurra, ¿verdad? Por ahorita se mantiene como una especie simplemente de ideología. Entonces, pero igual, detrás de cada persona que quiere hacer valer esos géneros, podemos decir que hay un ser humano, porque es una cuestión lógica, hay un ser humano que merece ser respetado. Así que tenemos que parar todo tipo de discriminación, es lo que nos enseña este principio de igualdad. El principio de no maleficencia, que aparece en el juramento hipocrático, ¿verdad? No haré mal a nadie, ¿verdad? Ni aunque me lo pida, no daré veneno alguno a quien me lo pida. Incluso creo que habla de no daré abortivo alguno, ¿verdad? Habla también incluso de venenos y de abortivos. Bueno, en aquel momento no se hablaba de aborto con el concepto que manejamos moderno, pero se ha traducido de esa manera, ¿verdad? El hecho de no dañar a nadie, ni aunque alguien lo pida de manera consciente. Principio que hoy en día, pues como digo, es un principio ético que se ha respetado por mucho tiempo, desde que se ha establecido pues todo este conocimiento ético, pero desgraciadamente ha aparecido ya muchísimas prácticas hoy en día que están violentándolo, como la eutanasia, ¿verdad? El hecho de que los médicos juran no hacer daño a nadie, pero a la vez hay ciertos médicos que permiten, por ejemplo, quitarle la vida a un ser humano que lo pida, como pasa en algunos países donde se ha aprobado la eutanasia. Y también volvemos al tema del aborto, también es no hacerle daño a nadie, pero hay muchos médicos que se prestan a hacer abortos, ¿verdad? Obviamente dañando al ser en gestación que está en el vientre materno. Pero bueno, hay todo un debate filosófico, ontológico, sociológico, clínico, médico, ¿verdad? Alrededor de ello que seguirá obviamente dejando mucho que decir. Yo recomendaría respecto al tema, por ejemplo, del aborto y la eutanasia, ver muchísimos debates que hay online. Hay muchísimos debates y pues cada quien tome una decisión, porque podemos ver en esos debates, muchos de esos debates nos van a ayudar a clarificar incluso nuestros propios principios morales. La beneficencia, el principio de beneficencia es hacer todo lo contrario, no hacer mal a nadie, como el de no maleficencia se traduce a haré todo el bien posible, haré todo el bien que esté en mis manos. Así decía también este principio, un poco implícito dentro del juramento hipocrático, ¿verdad? Que el hecho de incluso enseñar el arte que yo manejo para que otros lo practiquen y puedan hacer también el bien. Entonces, hacer el bien máximo posible es un principio importante. El principio de justicia, dar a cada uno según lo que merece, según lo que necesita, ¿verdad? No dar a cada uno por igual, porque eso no es justicia, eso se debe llamar equidad. Cuando yo le doy a todo mundo por igual, soy equitativo, pero no soy justo. La verdadera justicia es cuando yo le doy a cada uno según la necesidad, ¿verdad? De esta manera, pues, protegemos, obviamente, a cada individuo según su circunstancia. El principio de solidaridad nos dice la unidad hace la fuerza, por lo cual nos debe enseñar a que las grandes obras que ha podido el hombre hacer a lo largo de la historia lo ha hecho unido a otros seres humanos. Hoy en día hay demasiadas burbujas individualistas, llenas de arrogancia, de petulancia, donde nos volvemos más polarizados. Si antes estábamos polarizados por el tema ideológico, por doctrinas, por escuelas, por todo eso, hoy en día está peor, porque hoy en día estamos polarizados por mi opinión personal. Y eso es algo bien peligroso, porque produce anarquía. Y la anarquía ya hemos visto a lo largo de la historia que daña a la sociedad, la enferma. Y una sociedad anárquica es una sociedad que realmente no puede construir nada. Es como la Torre de Babel, ¿verdad? Donde todo el mundo perdió la lengua para ponerse de acuerdo, el proyecto se vino abajo. Pues así también cuando alguien no quiere entender al otro, no quiere entender al otro y ponerse los zapatos del otro, sino que quiere hacer prevalecer su propia opinión sin obviamente escuchar también la del otro, ¿verdad? Para encontrar entre ambas cuál es la más verdadera, cuál es la más útil, cuál es la más práctica. Entonces tenemos que aprender a ser más pragmáticos, aprendiendo a ver la sociedad también de forma un poco en el sentido del un utilitarismo necesario, ¿verdad? No el utilitarismo en el sentido negativo, sino ver la utilidad del por qué la unidad hace grandes proezas. Entonces necesitamos fortalecer la solidaridad.
se está haciendo a través de la educación. Me consta que los maestros, por ejemplo, de estudios sociales, de cívica, están haciendo el trabajo por sembrar esta semillita en el corazón de los diferentes estudiantes. Pero hace falta mucho por hacer. El principio de subsidiariedad, que nos enseña a ayudar al más necesitado, a dar subsidio, que los que ya están más desarrollados ayuden al que está desarrollándose, que los que son ricos pues también no se sientan muy cómodos en su riqueza, sino que también habrán oportunidades, si está en su capacidad e inteligencia hacerlo, pues que generen oportunidades para los demás. No se les pide a los ricos que regalen sus bienes, sino que los pongan sus bienes al servicio, es decir, para producir, para abrir oportunidades, que generen proyectos, que hagan cosas para que mucha más gente pueda también salir quizá de su situación precaria, ¿verdad? Anteriormente, cuando se hablaba de justicia social, se creía que tenía que ver con quitar a los ricos para darle a los pobres, como de alguna manera se proponía a través de la idea de esta lucha del proletariado dentro del marxismo. Sin embargo, en la ética contemporánea, pues tendríamos que decir que no es quitarle al rico para darle al pobre, sino que los ricos también, si tienen la oportunidad de hacerlo y la inteligencia también para hacerlo, generen empresas, oportunidades para los demás. El principio de totalidad nos dice el todo obliga a buscar el bien de la parte y el de complejidad estamos obligados a ver el todo para discernir. ¿Cuál es la diferencia? El principio de totalidad de alguna manera me obliga a mí como individuo a que antes que hacer cumplir mis metas particulares tengo que pensar en el bien común, en el bien social. Y es una necesidad que los seres humanos que formamos parte de un conjunto aprendamos a subordinar nuestros gustos y preferencias por un bien mayor, por un bien superior, ¿verdad? Que al final, obviamente, ese bien particular va a ser subsanado o va a ser aliviado después de lograr el bien común. Por ejemplo, antes que pensar en acaparar, como hacen los políticos con el dinero del pueblo, pensemos qué pasaría en una sociedad bien desarrollada, con grandes proyectos de producción, con una gran industrialización, con la mejor tecnología. ¿Qué pasaría? Obviamente la riqueza tarde o temprano va a llegar, ¿verdad? Pero hay gente que como que se desespera, no piensa en el futuro y por tanto es incapaz de ver porque le gobierna su bien particular, su bien particular. Y no ha aprendido a subordinar, obviamente, al bien mayor, al bien común, ¿verdad? Al bien futuro, ¿verdad? Sus necesidades particulares. Mientras que el principio de complejidad nos dice que estamos obligados a ver el todo para discernir. Significa que para poder analizar la sociedad, no solamente tenemos que verlo desde el punto de vista sociológico, tenemos que verlo también desde el punto de vista del comportamiento psicológico, también tenemos que ver la influencia filosófica en medio del pueblo, tenemos que ver la influencia de la tecnocracia en medio del pueblo, tenemos que aprender a ver las ideologías sociopolíticas, económicas, ¿verdad? Para poder tener una mejor, se puede decir, un mejor panorama para poder discernir, analizar correctamente, ¿verdad? Y de alguna manera hacer una mejor descripción de la sociedad.